días a todos y a todas. Veo que hay un montón de personas inscritas, así que me suben un poco los nervios. No sé si soy tan experta en responsabilidad social, vamos a intentarlo. Un poco la idea, como comentaban Mercedes y Jessica, que agradezco muchísimo la invitación, un placer, es que hoy podamos trabajar un poquito, ver un poquito de manera conjunta qué es esto de la responsabilidad social empresaria para empezar, porque no hay una única definición sobre el tema, y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar un poco al día de hoy. Obviamente, como la idea es que tengamos una charla de más o menos una hora, en donde podamos destinar los últimos 15 minutos a debatir un poquito, a intercambiar, no voy a entrar en profundidad en algunas cosas, pero sí dar un pantallazo general de cómo estamos hoy. Así que voy a presentar pantalla para empezar, y ya me cuentan si se ve bien. Como yo dejo de ver la pantalla, si Mercedes o Jessica me pueden confirmar que se ve, ¿ok? Perfecto, sí, se ve. Buenísimo. Bueno, a ver, ya me presentaron, les cuento un poquitito más acerca de mí. Tengo casi 30 años, digo casi porque en un mes los cumplo. Trabajé durante 5 años en una fundación de Argentina, en Buenos Aires, acompañando procesos de desarrollo local y siempre trabajando en alianza con empresas, con municipios, con gobiernos nacionales, bueno, un poco de todo, y eso me permitió empezar a entender un poco más de qué estábamos hablando cuando hablábamos de responsabilidad social. Entonces, un poco el recorrido que vamos a hacer hoy, así muy rapidito, un poquito de cada cosa, es, por un lado, recapitular un poco de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, qué es el concepto, cuáles son las implicancias que tiene pensar la responsabilidad social desde un lugar o de otro. Después vamos a pasar a un segundo punto que tiene que ver con la foto del día, ¿no? Con qué es lo que está sucediendo en este momento, cuál es la tendencia principal o cuáles son las tendencias principales, y eso también qué implicancias tiene o qué impactos tiene en el resto de la sociedad. Y por último, vamos a pasar a algunas reflexiones finales, un fin de fiesta, lo que me gusta decirlo a mí, que es lo que nos va a dar finalmente todas esas conclusiones que podemos sacar, y a partir de ahí es donde me interesa intercambiar con ustedes en la medida de las posibilidades. Vamos a arrancar un poquito con un spoiler alert, para que nadie se lleve ninguna sorpresa de cómo termina esta conversación. A mí me gusta pensar que la responsabilidad social empresaria en realidad tiene que ver con un proceso de transformación de las empresas, porque las empresas son un actor social tal como existen otros, ¿no? Cuando hablamos de actor social estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de personas, estamos hablando de entidades transnacionales y también estamos hablando de las empresas. Entonces, la responsabilidad social empresaria, como elemento fundamental de las empresas hoy y desde hace bastantes años, es importante que tengamos en cuenta, y ahora lo vamos a ver un poquito más, que se inserta en un contexto social, político y económico que le da pie y que además le permite ir evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, tal como sucede con otros ámbitos, este contexto en el que están inmersas las empresas es el que configura y reconfigura esos modos en que las empresas existen, se transforman, se vinculan con estos otros actores, y son aquellos contextos o esas situaciones en las que nos encontramos inmersos que van transformando crecientemente cuál es ese vínculo que existe entre la empresa y la sociedad, y que llega a la tendencia que vemos hoy, que vamos a ver un poquito más adelante, que es que las empresas se están transformando progresivamente en empresas sociales, que ahora más adelante vamos a ver qué significa esto de empresas sociales. Para empezar a hablar quizás de responsabilidad social empresaria, a mí me interesa que nos quede claro, al menos mi interpretación, que no es la única posible, pero mi interpretación de la responsabilidad social empresaria es que en realidad lo que nos cuenta la historia de la RCE es la historia que como sociedad nos dimos de la interpretación que existe entre la relación, la relación que existe, perdón, entre empresas y sociedad. ¿Qué significa esto? Una empresa, desde el inicio de los tiempos hasta la fecha, tiene una única definición, que es la generación de lucro. El objetivo de cualquier empresa es la generación de lucro. Ahora bien, esa generación de lucro se ve mediatizada, por un lado, por la oferta, la demanda, bueno, conceptos que ustedes, por supuesto, saben más que yo, porque yo soy socióloga, no economista ni nada por el estilo, pero digo, esa relación que la empresa tiene con la sociedad
y la consecución misma de ese objetivo se ve mediatizada por diferentes términos. Algunos que tienen que ver directamente con el mercado y otros que tienen que ver con la actividad económica misma que genera la empresa y cuál es el vínculo de esa actividad económica con el resto de la sociedad y con el resto de los actores. Para adentrarnos un poquito más en qué significa esto entonces de responsabilidad social empresaria, me interesa que lo podamos ver desde este lugar. La empresa genera ganancias, que es lo que decíamos recién, ¿no? Es el objetivo principal de cualquier empresa, es la generación de lucro. Entonces la pregunta que viene a responder la responsabilidad social empresaria es, ¿qué pasa con esas ganancias? Uno podría pensar que las empresas generan ganancias y las reinvierten o las distribuyen entre sus accionistas, cubren sus costos y demás, pero lo que viene a decir la responsabilidad social empresaria es, ok, todo eso está bien porque es lo que tiene que hacer cualquier empresa, pero hay una parte de esas ganancias que podemos empezar a destinar a otra cosa que no sea la misma financiación de la actividad económica que le dio origen a la empresa. Entonces, la responsabilidad social empresaria tiene como punto clave en cualquier contexto y en cualquier tipo de empresa que los fondos que se destinan a la responsabilidad social empresaria son fondos que se derivan de las ganancias de la empresa. Es decir, son fondos que se destinan a partir de la obtención de lucro, es decir, la consecución del objetivo de la misma empresa, y se destinan para financiar algún tipo de causas. Ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, ya desde el primer momento vamos a partir de la base de que la responsabilidad social no se trata de cumplir la ley. La legalidad es vigente y rige para todos los actores sociales y esto no es responsabilidad social empresaria, ni conceptualmente ni en la práctica. Lo que nos interesa preguntarnos en este sentido, entonces, es si decimos que las empresas destinan una parte de sus ganancias a financiar causas que exceden la propia actividad económica de las empresas, lo que nos tenemos que preguntar es, punto número 1, ¿a dónde se están destinando esos fondos? Y punto número 2, ¿desde qué lógica de interpretación se definen esos fondos, ¿no? Esos destinos. Entonces, para empezar también, hablábamos de que la responsabilidad social no es cumplir la ley y hablábamos de que la responsabilidad social en realidad se trata de destinar una parte de los fondos que yo genero como empresas a título de ganancias para contribuir o para financiar algunas causas que exceden mi actividad económica. Entonces acá a mí me parece que hay un punto súper importante a destacar que tiene que ver con que nadie acá está hablando de la bondad o la no bondad de algunos empresarios versus otros. Esto no es a título personal o individual, no se puede señalar a alguien por bueno o por malo, sino que se trata de un movimiento histórico que han tenido las empresas y que en consecuencia no se puede escenificar en una única personalidad. Entonces, lo que sí me importa a mí un poco es que se entienda este concepto de, empezamos hablando de la responsabilidad social empresaria desde un concepto de arbitrariedad. Probablemente ustedes conozcan, seguramente conozcan a Bill Gates, por ejemplo, que es uno de los grandes filántropos a nivel mundial, y tal como Bill Gates existen otras personalidades que en realidad, por tener muchísimos millones de dólares, euros, pesos, en la moneda que lo quieran convertir, hay una parte de esas ganancias que tienen o de ese patrimonio que tienen que lo destinan a financiar causas más bien benéficas. Pero ese destino de fondos, que puede o no provenir de la propia actividad empresaria, en realidad corresponde más bien a un criterio arbitrario, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, Melissa, si soy empresaria y tengo fondos a mi disposición o tengo un patrimonio a mi disposición, lo destino para las causas que más interesantes me resulten o que mejor me hagan quedar frente a la sociedad o miles de motivos que pueden aparecer ahí. El movimiento que viene a plantear la responsabilidad social empresaria es un movimiento creciente a dejar de lado la arbitrariedad y poder transformarla en lo que vamos a llamar estrategia. Y esa estrategia está compuesta por dos cosas, ¿no? O tiene inputs, ¿no? Tiene algunos elementos que parten de dos cosas. Por un lado, un componente ético y filosófico que sí depende de quienes dirigen las empresas, de quienes las gestionan, de sus accionistas, y que tienen que ver con aquellos criterios con los que estamos de acuerdo y aquellos criterios con los que no estamos de acuerdo como personas de la sociedad y en particular como empresarios. Me excluyo porque no soy empresaria, pero los empresarios. Y por otro lado, con un componente económico o un componente de negocios. Esto, y les voy a leer una frase que están viendo en pantalla, pero que me parece muy clara,
que dice Neil Fitzgerald, que es el ex CEO de Unilever, que es una de las mayores empresas a nivel mundial. Lo que él comenta es: la responsabilidad social corporativa es una decisión de negocios. No se trata de que sea algo bonito o porque la gente nos obligue, sino porque es buena para el negocio. Esto de que sea buena para el negocio tiene mucho que ver con la estrategia. Dejar de pensar la responsabilidad social como un concepto de arbitrariedad en la que yo destino una parte de mi patrimonio a financiar causas con las que estoy de acuerdo, y pasar a pensar la responsabilidad social como parte de una estrategia del mismo negocio para permitirle mejorar su actividad económica, es un cambio radical de paradigma que ya está cambiando nuevamente, pero que representó un cambio muy grande a nivel histórico. Yo lo que les propongo ahora es, habiendo delimitado un poco el campo, ¿no? Habiendo delimitado que la responsabilidad social empresaria surge de destinar fondos del excedente que yo tengo como ganancias dentro de mi empresa, y que esa responsabilidad social está mediatizada por una estrategia y que no se constituye o no se corresponde con cumplir la ley, lo que les propongo es que pasemos a un siguiente momento para ver un poco algunos de los esquemas teóricos que fueron evolucionando o que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. Estos esquemas teóricos que se ven en pantalla no son los únicos, son los que yo considero que son los principales y que nos permiten reflexionar sobre en dónde estamos hoy, que es lo que me importa más que nada que reflexionemos de manera conjunta. Pero bueno, de vuelta, no son los únicos que existen. El concepto de responsabilidad social empresaria surge mucho antes de 1950, pero en 1950 la mayoría de los autores coinciden en que realmente se empieza a hablar de responsabilidad social empresaria, quizás más como la entendemos hoy. Ahí hay algunos referentes que les dejo anotados, no vamos a discutir mucho sobre eso, pero sí es interesante pensar que en la década del 50 y la década del 60 tenemos como esquema más implantado, es decir, como esquema que mayoritariamente desarrollan las empresas, un sistema filantrópico, que es lo que comentábamos recién, que es un sistema de mayor arbitrariedad, ¿no? En donde yo destino cierta parte de mis fondos a causas que pueden o no estar vinculadas con la actividad económica que estoy desarrollando como empresa. Pero empieza a surgir una discusión que tiene que ver con cuál es la responsabilidad que tienen las empresas por sobre la sociedad, ¿no? Entonces, un poco la discusión no es tanto sobre a qué se destinan los fondos o a qué no se destinan, sino justamente cuál es el vínculo de las empresas frente a la sociedad, o si se trata de iniciativas privadas y aisladas que nada tienen que decir frente a los problemas sociales, económicos, medioambientales que ya en esas décadas se empiezan a manifestar con mayor profundidad. Recordemos que en 1950, 1960 ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial y paralelamente empieza a haber, sobre todo en Estados Unidos, muchísimos movimientos sociales que abogaban por los derechos civiles, sobre todo de la población negra. Estamos hablando de un contexto de segregación a nivel mundial. Muchas de las teorías de responsabilidad social empresaria surgen en Estados Unidos y se desarrollan en Estados Unidos, con lo cual no es tan llamativo, si nos ponemos a pensar, que estas primeras definiciones o estas primeras reflexiones en torno a cuál es el rol de las empresas dentro de la sociedad, qué le deben las empresas a la sociedad y desde dónde pensarla, hayan surgido en un contexto en el que hay muchas personas que tienen escasos derechos, muchas empresas que empiezan a tener cada vez más poder por sobre el mercado y una sociedad cada vez presionando más para que las empresas sean más éticas. En la década de 1970 surge una teoría un poco contraria, que no tuvo mucho eco, pero que de todas maneras es importante, y ustedes a Milton Friedman lo deben conocer porque es un economista súper famoso y muy clásico, ¿no? de la corriente neoliberal, que él plantea una teoría que es la shareholder theory. Shareholder, por las dudas, es accionista. ¿Qué es lo que va a plantear Milton Friedman en la década de los 70? Milton Friedman lo que va a decir, básicamente, es que las empresas solamente se deben a sus accionistas y que solamente tienen un único objetivo, que es generar dinero de la manera más eficiente posible. Entonces, lo que él plantea con su teoría es que la responsabilidad social de las empresas se tiene que restringir a su ámbito directo de intervención y a su ámbito directo de influencia, que es su objetivo directo, que es la generación de lucro. 10 años después surge la teoría stakeholder theory, es una palabra un poco difícil. Stakeholder tiene que ver con, o significa, ¿sí? La definición es grupos de interés. Es una teoría que surge en la década de los 80, que se sigue trabajando hoy, que se sigue desarrollando hoy, y que lo que dice básicamente, así muy esquemático y muy reducido,
es que las empresas, al estar inmersas en un contexto social, político y económico, tienen a su alrededor múltiples grupos de interés. Grupos de interés, estamos hablando de cualquier persona, colectivo, organización o actor de la sociedad que se ve afectado de manera directa o indirecta por la actividad económica que desarrolla la empresa. Entonces, a partir de identificar que lo que hace la empresa como actividad económica tiene directamente implicancias en algunos grupos de interés, esos grupos de interés pueden afectar positiva o negativamente a la empresa y entonces la responsabilidad social empresaria se empieza a interpretar a partir de esta teoría desde una lógica más estratégica, es decir, cómo puede la empresa no solamente producir de la manera más eficiente posible y con los menores costes y las mayores ganancias los productos o servicios que desarrolla, sino cómo puede hacer eso gestionando una multiplicidad de intereses que se mueven a su alrededor. Y cuando hablamos de intereses estamos hablando, para bajarlo un poco, estamos hablando de, por un lado, los colaboradores o los empleados, por otro lado estamos hablando de los accionistas, por otro lado estamos hablando de los clientes, por otro lado estamos hablando de las comunidades territoriales o las localidades o los barrios donde la actividad económica se desarrolla o aquellas a las que la actividad económica de alguna manera impacta. En la década de los 90 empieza a surgir otra corriente complementaria, si se quiere, a la de los stakeholders, que es una corriente que busca situar a las empresas en un marco de vuelta social, económico y político que le asigna una responsabilidad que va mucho más allá de la actividad económica. Quizás la diferencia radical entre la teoría de stakeholder y lo que viene a ser la teoría de la pirámide y la teoría de la corporación ciudadana es que ya se empieza a asignar a partir de la teoría de la pirámide y de la corporación ciudadana una responsabilidad a las empresas que excede por mucho el impacto que tienen más bien directo frente a sus comunidades o sus poblaciones de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a pensar a la empresa desde una relación más bien de un ciudadano más global, ¿no? Esto de la teoría de la corporación ciudadana nos hace referencia justamente a esto, a poder pensar que nosotros como personas, como ciudadanos que vivimos en una comunidad, en una sociedad, tenemos responsabilidades para con la sociedad. Una de esas responsabilidades tiene que ver, por supuesto, con cumplir la ley, pero hay otra multiplicidad de responsabilidades quizás menos superficiales que hacen a la vida en comunidad y que hacen al desarrollo de toda la sociedad en la que vivimos y no solamente de, en mi caso, yo y mi familia y mis amigos. Entonces, la teoría de los stakeholders lo que dice es, las empresas tienen que tener especial atención o tienen que prestar especial atención en su estrategia de responsabilidad social para cuidar la relación que tienen con, entre comillas, lo vamos a decir todo esto, con su familia y sus amigos, y lo que dice la teoría de la pirámide y la teoría de la corporación ciudadana es que tenemos que excedernos de ahí y poder pensar qué es lo que está pasando también con los amigos de los amigos de los amigos de los amigos. En la década del 2000 surge algo que empieza a ser una tendencia y que nos retrotrae al spoiler alert que les comentaba antes, que tiene que ver con cómo las empresas se empiezan a transformar en empresas cada vez más sociales. Surge Sistema B, surge negocios inclusivos. Básicamente, tanto Sistema B como negocios inclusivos tienen una propuesta que busca que la actividad misma o la actividad económica misma de la empresa tenga un impacto positivo. Y acá hay una ruptura respecto de lo que es el concepto de responsabilidad social empresaria. Recordemos que lo que decíamos al principio es que el concepto de responsabilidad social empresaria hace referencia al destino de fondos a partir de haber generado ganancias, y lo que plantea Sistema B y negocios inclusivos es que la actividad económica misma tiene que tener un impacto positivo en la sociedad. Y por último, la última referencia teórica que les quiero comentar antes de pasar a algunas definiciones de responsabilidad social por décadas, es la teoría de creación de valor compartido. Todas estas teorías, igualmente, lo aclaro por las dudas, yo les voy marcando el momento en el que surgieron, pero no el momento en el que finalizaron. Todas estas teorías de alguna manera hoy conviven, perdón, de alguna manera hoy conviven. Algunas tienen más peso y otras menos peso, también dependiendo de la sociedad en la que estemos. En Argentina particularmente ahora vamos a ver qué es lo que convive más, pero en principio son todas teorías que fueron surgiendo en las diferentes décadas y que nos llevan hasta las últimas teorías de hoy, que son las empresas sociales, que no está acá, pero que tiene mucho que ver con Sistema B y negocios inclusivos y también con la teoría de creación de valor compartido, que básicamente lo que supone
es que los diferentes actores de la sociedad, partiendo de la base de que tienen diferentes intereses, que es un poco lo que planteaba también la Stakeholder Theory, lo que pueden hacer es empezar a trabajar en planes que permitan que los accionarios de cada uno de estos actores complementariamente aporten más valor de lo que se venía aportando de manera individual. Vamos a ver si les parece algunas definiciones de responsabilidad social empresaria, bien rapidito, así nos podemos adentrar en lo que más interesa para hoy. Como vimos en la década del 50 y en la década del 60, el foco está más puesto en las obligaciones que tienen las empresas, ¿no? Las obligaciones directas que tienen las empresas para también cumplir con su actividad económica. Más allá de que vemos algunas personas quizás más avanzadas, como Kate Davis, que propone que la responsabilidad social de las empresas debe estar de acuerdo con el poder social que tiene la empresa. ¿Qué significa esto? Si una empresa es muy grande y tiene muchísimo poder dentro de un mercado, su responsabilidad debiera ser mayor que la de una pyme o la de un negocio familiar. En la década de los 70 ya vemos que el Comité de Desarrollo Económico empieza a dar una definición un poco más en vínculo con lo que va a ser la teoría de los stakeholders, que plantea que la sociedad es la que le da a la empresa la posibilidad de operar y que por lo tanto la empresa tiene la obligación de satisfacer las necesidades de las mismas. Acá vemos que a partir de la década de los 70, con independencia de estas corrientes teóricas que conversábamos, empieza a haber una transformación que nos lleva a, de vuelta, a replantearnos el rol que tienen las empresas en la sociedad, cuál es el lugar que tienen las empresas y entonces cuál es el grado de influencia o de impacto que tiene la actividad económica por sobre el tejido social en el que esa actividad económica se inserta. Las organizaciones empresariales dependen de las partes interesadas para tener éxito y las partes interesadas tienen algo de interés en la organización. Ya no se considera a la responsabilidad social como un fenómeno aislado, sino que se encuentra transversalmente integrado dentro de las áreas de las empresas. Esto tiene que ver con lo que comentábamos recién de la teoría de los stakeholders, que plantea que tenemos grupos de interés hacia dentro de las empresas, como pueden ser los empleados, pero también grupos de interés externos, como pueden ser los proveedores o como pueden ser las comunidades, y que ese conjunto de intereses diversos es lo que permite a una empresa accionar. Acá hay ejemplos muy concretos, ¿no? Digo, si pensamos quizás en algunas de las empresas agrícolas o agroexportadoras a nivel nacional, estamos hablando de corporaciones, no hace falta poner nombres, sabemos que muchas de estas empresas utilizan algunos productos que terminan generando ciertas implicancias o ciertos impactos negativos dentro de algunas comunidades que están cerca, ¿no? Y que quizás vivían de esas tierras o que simplemente trabajan y viven ahí. Entonces, esas comunidades pueden ser un movimiento social que, por ejemplo, corta un puente y entonces la empresa no puede operar, o bien pueden ser un actor más de colaboración con la empresa. Dónde se posicione este grupo comunitario es algo que puede impactar de manera muy directa en la propia actividad económica. Entonces, lo que plantea justamente, digo esto para poner un ejemplo y que sea quizás más bajado, ¿no? Pero lo que plantea justamente la teoría de los stakeholders es el interés que tiene esta comunidad y cómo gestione la empresa esta comunidad va a ser una parte fundamental de cómo le vaya a la empresa, justamente porque la empresa tiene no solamente responsabilidad de que le vaya bien dentro de su actividad económica, sino porque hay otros actores que pueden definir el devenir económico de la empresa. Y es ahí donde la responsabilidad social empieza a convertirse en un elemento más bien estratégico del negocio. Ahí vemos en la década del 80, la responsabilidad social es una oportunidad de negocio, la responsabilidad social de las empresas engloba las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un momento determinado. Ahí estamos hablando de la década de los 80, cuando empieza a surgir esta teoría de la pirámide que comentábamos, y que también se pone en juego, tal como se pone en juego en la teoría de los stakeholders, esta definición de que la responsabilidad social empresaria no es, como decíamos al principio, una elección arbitraria, que es lo que venía siendo quizás en la década del 50 y en la década del 60, sino que empieza a ser una definición estratégica porque está directamente vinculada con cuáles son las demandas sociales y cuáles son las expectativas sociales que tenemos las personas y que tienen las organizaciones para con el accionar de la empresa. Acá hay otra definición en la década de los 90 que empieza a considerarse como un instrumento de control que sirve para resolver algunos perjuicios causados por las compañías. Ahora lo vamos a ver un poquito más. En la década del 2000, el Pacto Global de la ONU
define de alguna manera la responsabilidad cívica, no solamente económica de las empresas. En la década del 2000, el Libro Verde de la Comisión Europea define la responsabilidad social como la integración voluntaria por parte de las empresas en lo que tiene que ver con temas sociales y medioambientales. En la década del 2000 también la creación de valor compartido, que tiene que ver con lo que planteábamos recién, no solamente crear valor para mí misma como empresa, sino repercutir en el mediano y largo plazo en una contribución a la sociedad. Y en el mismo sentido, el Foro Económico Global define que la empresa tiene que actuar como un buen ciudadano. Dichas estas múltiples definiciones, yo voy a adelantarme un poquito para que nos quede tiempo para discutir, porque me doy cuenta de que ya son las 6:30. Me interesa que podamos ver un poco en vínculo con este recorrido muy rápido que hemos hecho con las diferentes tendencias y las diferentes teorías que existen sobre la responsabilidad social empresaria, qué es lo que al menos yo considero como algunos puntos clave que permitieron esta evolución o que propiciaron esta evolución. A nivel de marcos internacionales, solamente recordar 4 puntos que son bastante centrales, después hay algunos puntos intermedios, algunos puntos que se siguen dando. Uno que tiene que ver con la primera definición de sostenibilidad, que es un concepto que ustedes deben estar escuchando bastante a menudo porque está bastante en boga últimamente, tanto a nivel de los gobiernos como a nivel de las ONG como a nivel de las empresas, y que tiene que ver con el concepto de sostenibilidad. Hay un informe, que es el informe Brundtland, que se escribe en el 1987, que se llama Nuestro futuro común, y que define la sostenibilidad de acuerdo a su triple dimensión: sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Y básicamente la sostenibilidad como concepto tiene que ver con aprovechar y generar un vínculo positivo entre lo que yo ocupo de recursos en el presente y cómo eso impacta en las generaciones futuras. En 1999 surge el Pacto Global de Naciones Unidas, que es un marco en realidad que sirve como guía para todas las empresas y para también los gobiernos, para planificar prácticas y estrategias de responsabilidad social en vínculo con esta definición de la sostenibilidad, de no hipotecar nuestro futuro a partir de la utilización eficiente y racional de los recursos que tenemos. En el 2000 surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que quizás muchos de ustedes no conozcan porque en realidad duraron un poco tiempo como esquema, pero que fueron en realidad la antesala para que en el 2015 surgiesen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que calculo que muchos de ustedes conocen, son 17 objetivos que están vinculados tanto con el accionar de los gobiernos como con el accionar de las empresas. Ahora, más allá de los marcos internacionales, de las teorías, de las prácticas, pensemos un poco qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cómo pasamos de un escenario en el que la responsabilidad social se restringía a lo que cada quien tenía ganas de hacer, a un escenario en el que la responsabilidad social empresaria ya como concepto está dejando de existir, por un lado, pero incluso en donde existe es una estrategia, y es una estrategia que abarca mucho más que el vínculo directo solamente con clientes, o que el vínculo directo solamente con accionistas, o que el vínculo directo solamente con colaboradores. Y va muchísimo más allá e intenta contribuir o intenta demostrar que contribuye con algunos de los grandes retos sociales, medioambientales y o económicos que estamos transitando. Entonces, algunos de los hitos centrales, porque hablábamos de que la responsabilidad social empresaria es la historia de la RSE, es la historia de la interpretación del vínculo entre empresa y sociedad, algunos de los hitos para poder pensar este cambio y estas transformaciones que se fueron dando es la globalización. ¿Por qué es la globalización? Porque la globalización, entre sus múltiples efectos que ya muchos de ustedes deben conocer, y si no, los irán conociendo, la globalización básicamente lo que de alguna manera produce es, por un lado, la descentralización del poder, y por otro lado, el auge de las empresas transnacionales. ¿Esto qué significa? Ahí empieza a haber un aumento vertiginoso a partir de la década de los 70, sobre todo, de las empresas transnacionales, de las corporaciones que tienen una casa matriz o varias casas matrices en diferentes partes del mundo, pero que tienen después sucursales en diferentes lugares, ¿no? Esto en Argentina lo vemos muchísimo, la gran mayoría de las empresas de Argentina no son argentinas, esto lo deben conocer en profundidad, así que no me voy a extender, pero el punto es que cuanto más grandes son las corporaciones y cuanto más alejadas están
de restringirse a las fronteras nacionales, más poder empiezan a tener a nivel global y menos poder empiezan a tener los gobiernos locales, ¿no? Los estados-nación, los gobiernos nacionales, para tomar algunas decisiones en clave económica. Esto, por ejemplo, se vio muchísimo durante la crisis del 2008-2009 y se sigue viendo, ¿no? Esto de algunas empresas que tienen sus casas matrices, vamos a suponer en Suiza, tienen una filial en Argentina. Si Argentina modifica, por ejemplo, las leyes laborales, las empresas definen que se retiran de ese país y se van a un país donde las leyes laborales sean más flexibles porque les conviene económicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado-nación en ese momento, es decir, los gobiernos nacionales, están un poco en la balanza de qué hacer, porque frente a algunas medidas que puedan llegar a tomar, estas empresas pueden retirarse, y el retiro de esas empresas impacta de manera directa, por un lado, en los tributos, ¿no? En los impuestos que el Estado-nación cobra, y por otro lado, por supuesto, destruye la vida familiar de miles y miles de personas, eventualmente. Entonces, a partir de acá, esta globalización que genera, entre otras cosas, esa descentralización del poder y el auge de las empresas transnacionales, y que viene también acometida con una mayor concentración de capitales, porque cada vez hay menos empresas que tienen más mercados, ¿no? Llegamos a un punto en el que tanto la sociedad como los mismos estados exigen una responsabilidad mucho más compartida entre las empresas y el resto de la sociedad. ¿Y esto básicamente qué significa? Que ya no se le puede exigir todo a los gobiernos nacionales, que ya la sociedad sabe que las empresas, o entiende que las empresas tienen mayor responsabilidad, tanto en la generación de ingresos de miles de personas, como en la generación de riqueza a nivel nacional, pero también en clave de los efectos negativos que tienen algunas actividades económicas y también el poder económico que tienen las empresas para contribuir a algunos de los retos que se presentan. Esta globalización, esta mayor concentración de capitales y el auge de algunas industrias que corren en contra de lo que podríamos llamar en general el medio ambiente, hace también surgir dos efectos paralelos. Por un lado, la emergencia climática, el agotamiento de recursos y la no sostenibilidad de la gran mayoría de las actividades económicas que se desarrollan, y una mayor desigualdad social. Esta mayor desigualdad social, que en realidad tiene que ver con que muchísimas más personas en este momento viven en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad frente a lo que podía ser hace 50 años, esa mayor desigualdad social y esta identificación de que es necesario que las empresas también tomen acción en cosas que no están necesariamente vinculadas con su actividad económica de manera directa, hace también proliferar la presión social por parte de los consumidores, que exigen a las empresas que sean más éticas, que exigen a las empresas que sean más responsables, tanto con el medio ambiente como con los sistemas de producción. Estamos hablando, por ejemplo, de muchísimos movimientos vinculados en contra del trabajo infantil o de la incorporación de personas con discapacidad, o de la no utilización de, no sé, por ejemplo, de la no deforestación de algunas zonas donde viven comunidades. Estamos hablando de muchos movimientos en paralelo que generan, por un lado, mayor movimiento social y por otro lado, esta mayor presión social que hace que también todos estos marcos internacionales, de los que estábamos mencionando recién, el informe Brundtland, el Pacto Global de Naciones Unidas, los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, se vuelvan cada vez más importantes para las empresas como herramientas, por un lado, para demostrar su contribución frente a una sociedad que exige y que está esperando una contribución de las empresas, poder demostrar que esas contribuciones en efecto existen, y por otro lado, por parte de los gobiernos, esa necesidad de implicar a las empresas en esta consecución de objetivos comunes. Entonces empiezan a surgir a la par que en marcos internacionales cada vez más complejos, marcos internacionales y estándares internacionales de medición y de reporte de impacto que permitan no solamente decir que contribuyo, sino probarlo. Entonces, un poco para meternos en dónde estamos hoy, ¿no? Y en cómo fue variando todo esto, les voy a leer simplemente una acotación que hace Elizabeth Moss Kanter, que es de la Harvard Business Review, que lo que plantea ella es que las empresas que están rompiendo el molde son aquellas que están viendo más allá de la responsabilidad social y hacia la innovación, son las empresas de vanguardia del nuevo paradigma. Ven en las necesidades de la comunidad oportunidades para desarrollar ideas y demostrar tecnologías para encontrar y servir a nuevos mercados y para resolver problemas de negocio.
Esto es un poco, me gustó esta cita y se las quería compartir porque es un poco el resumen de lo que venimos hablando, ¿no? Empezamos hablando de la responsabilidad social empresaria como un concepto de arbitrariedad y filantropía, pasamos hacia la responsabilidad social empresaria como un componente estratégico que permite optimizar a la misma empresa y que está transversalizado hacia todas las áreas del propio negocio y se extiende más allá. Y ahora estamos mutando lentamente, aunque ya hay muchas experiencias en relación con esto, a lo que en el 2000 empezaron a plantear las corrientes de negocios inclusivos y sistema B, que tiene que ver con incorporar dentro de la propia actividad económica, sea a través de el producto o el servicio que desarrollo, sea a través de las cadenas de suministro, sea a través de los clientes, sea a través de los propios trabajadores, la necesidad de incorporar en estas actividades económicas la misma resolución de una problemática social, económica o medioambiental por este aumento de las problemáticas y este aumento de las exigencias que la sociedad empieza a tener para con las empresas. Entonces, básicamente, ¿dónde nos ubicamos hoy? En lo que a mí me parece interesante llamar como la disputa del impacto, ¿no? Nosotros veníamos viviendo en una sociedad que fue evolucionando, por supuesto, todos los actores que están en la sociedad fueron evolucionando, pero que de alguna manera esto del impacto, ¿no? Esto de la contribución y la transformación positiva de la sociedad a lo largo del tiempo y la generación de cada vez sociedades que sean más inclusivas o más igualitarias o que generen una reducción de los efectos ambientales, estaba mayormente vinculado con algunas organizaciones y no todas. Particularmente estamos hablando de ONGs, asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones de la economía social y solidaria, como pueden ser cooperativas o mutuales. Son organizaciones que tradicionalmente, en conjunto con los estados, no hablo de gobiernos puntualmente, sino de estados, como organización suprapartidaria, ¿no? Como institución suprapartidaria, venían utilizando, ¿no? el término impacto o venían siendo los motores de las transformaciones sociales positivas. Hablamos también de movimientos sociales, bueno, de múltiples colectivos formales o informales que de alguna manera tenían como finalidad primera la generación de algo, de una transformación sobre una situación X de la realidad con la que no estaban conformes, ¿no? Y a eso es lo que veníamos llamando impacto. Entonces ahí tenemos un montón de organizaciones de la sociedad civil que vienen luchando, organizaciones de la sociedad civil, de vuelta, cooperativas, mutuales, diferentes tipos de movimientos y colectivos que vienen luchando, sea por la adquisición de derechos, sea por el ejercicio de derechos, o sea por convertir algunas tendencias en tendencias más positivas para la sociedad. Por otro lado, tenemos a las empresas tradicionales que, como decíamos recién, parten de la filantropía, pasan a la responsabilidad social empresaria o corporativa externa, es decir, a destinar determinados fondos a la financiación de determinadas causas, fundamentalmente vinculadas con algunas de estas ONGs, asociaciones civiles, y pasamos a un tercer punto en el que las mismas empresas empiezan a incorporar hacia adentro, en todos sus niveles, la responsabilidad social empresaria y tienen o tratan de tener una estrategia que va hacia la sostenibilidad. Paralelamente con las empresas tradicionales y las organizaciones más tradicionales como ONGs, asociaciones, fundaciones y economía social, tenemos también a los emprendedores sociales y a las empresas B y a los negocios inclusivos. Las empresas B y los negocios inclusivos es lo que comentábamos recién, que tiene que ver con formaciones económicas que son como empresas, es decir, tienen como objetivo la generación de lucro, pero la actividad económica en sí misma genera impacto positivo, sea desde la intención, sea desde la inclusión, sea desde el proceso de producción. Y los emprendedores sociales son lo mismo que lo que puede ser una startup, un emprendimiento, pero con una lógica inclusiva, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Porque se está viendo una tendencia un poco extraña, si me preguntan a mí, que tiene que ver con que las empresas tradicionales cada vez más están disputándose entre sí el impacto, están tratando de demostrar permanentemente y de incorporar hacia sus adentros y en la misma entraña de la empresa la posibilidad de contribuir a la transformación positiva de la sociedad, y al mismo tiempo tenemos a todas estas organizaciones, ONGs, asociaciones, fundaciones, etcétera, que están buscando exactamente lo mismo y que están perdiendo fondos porque antes las empresas transnacionales o las empresas tradicionales, perdón, son las que las financiaban.
Entonces tenemos a un conjunto de organizaciones que están mirando todas la palabra impacto, tratando de contribuir a la transformación positiva de la sociedad y de alguna manera no lográndolo. Entonces, lo que tenemos en este momento es, de vuelta, un montón de organizaciones que apuntan hacia un mismo lugar, supuestamente, ¿no? Que tiene que ver con esto de la transformación positiva. Estas tendencias que de alguna manera van cambiando a lo largo del tiempo y que permiten o no contribuir con una transformación real, y en el medio un montón de organizaciones que luchan por la subsistencia y que luchan por continuar generando algunas tendencias más positivas. Me apuro un poquito porque son menos cuarto y para no quitarles más tiempo tampoco a ustedes, un poco para llegar al punto final de esta conversación y que podamos abrir el diálogo. Hay quizás 4 puntos que me interesa que compartamos. El primero tiene que ver con esto de la disputa por el impacto, ¿no? Todos hacemos impacto, pero cada quien hace el impacto que más o menos se le ocurre, algunos más estratégicos, otros menos estratégicos, algunos en alianza con otros, otros de manera solitaria, pero de alguna manera sigue siendo cada uno cuidando su rancho, pero todos tratando de decir que impactamos y tratando de medirlo y tratando de reportarlo. Cambia, todo cambia. De nada al greenwashing. Tiene un poco que ver con esto de la disputa por el impacto. Si todos hacemos impacto y no terminamos de resolver algunas de las problemáticas sociales que tenemos, quiere decir que algunos de los que dicen que hacen impacto en realidad están diciendo que lo hacen, pero no lo hacen. Un ejemplo muy claro de esto, es un ejemplo bastante conocido, no voy a mencionar a la empresa, es plantear una estrategia de responsabilidad social, una estrategia de impacto, que se llama ahora, ya no es más responsabilidad social, en la que decimos que somos, por ejemplo, neutros en carbono. Ustedes habrán escuchado hablar que uno de los problemas medioambientales tiene que ver con las emisiones de carbono y que eso genera una enorme cantidad de polución y enorme cantidad de contaminación que empobrece muchísimo nuestra calidad de vida como personas, como colectivos, como comunidades. Entonces hay algunas empresas que dicen que son neutras en carbono, pero que en realidad lo que hacen es contaminar un montón dentro de sus propias industrias y después plantar árboles, ¿no? Entonces a eso es lo que podemos llamar como el greenwashing, porque en realidad la actividad económica misma de la empresa generó un impacto negativo a nivel medioambiental, pero después eso se traduce con una acción compensatoria positiva que no elimina la que yo ya generé desde mi misma actividad económica. Un punto número 3 tiene que ver con la hibridez de modelos, que es lo que hablábamos antes, que es, hay un montón de tendencias y hay un montón de teorías que están circulando y pululando por el medio de nuestra sociedad y que en este momento tenemos un poco de todo. Y más en Argentina, y esto lo conecto con el punto número 4, que tiene que ver con una sociedad en la que convivimos con la urgencia. Entonces es muy difícil plantearse, como puede suceder en Europa o como puede suceder en algunos estados de Estados Unidos, o en sociedades como Australia, es mucho más difícil plantearse empresas sociales, rentables, sostenibles, que presten atención al medio ambiente, a la vez que la economía y a la vez que a los efectos sociales, cuando estamos en una población y en una sociedad que tiene más o menos un 35-40% de población en situación de pobreza y en donde hay que paliar efectos en el ya, porque hay un montón de personas que no pueden comer. Entonces, la convivencia con la urgencia y la hibridez de modelos que se va a dar en cualquier sociedad, combinada con esta disputa por el impacto y esta tendencia de diferentes tipos de organizaciones luchando por contribuir, no necesariamente de manera aliada, nos genera un estado en el que, por un lado, se pierden muchísimas intenciones, ¿no? Se pierden en el camino muchísimas intenciones, también se dispersan muchísimos recursos y seguimos teniendo los mismos problemas sociales que teníamos antes de empezar a hablar de la palabra impacto. Entonces, un poco esta reflexión no es para deprimirnos todos y quedarnos llorando, sino todo lo contrario, para poder pensar cómo las empresas que evidentemente tienen una responsabilidad social enorme frente a la sociedad y frente a diferentes grupos que afectan de manera directa o indirecta a su actividad económica, pueden realmente ser agentes de cambio y pueden realmente generar contribuciones positivas en alianza con otros que ya lo vienen haciendo desde antes y en alianza con otros que entienden quizás mucho más de impacto social porque es a lo que se dedicaron históricamente. Entonces, con esta reflexión quizás final, y pidiéndoles también disculpas si los mareé o los aburrí, porque esto puede haber ocurrido, porque es mucha información para mí misma,
quizás tenemos 10 minutos, me gustaría dejar de hablar yo, tomar un poco de agua y que me cuenten ustedes qué reflexiones o qué, no sé, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para aportar. No pasa nada, que se pueden animar, escribirlo por chat si quieren, o quizás como somos bastantes, escribirlo en el chat. A ver, como decía al principio, yo no soy experta en responsabilidad social, lo único que hago es mirar un poco cuáles son las tendencias y me parece que está bueno siempre generar un intercambio porque es a partir de los intercambios en donde podemos también pensar cuál es la responsabilidad real que tienen los agentes económicos y cómo a partir de esa identificación de las responsabilidades podemos trabajar en un esquema que sea más justo, ¿no? Para los diferentes actores que intervienen en la sociedad y que realmente podamos construir algo más positivo no solamente para el presente, sino para el futuro de nuestras comunidades. Así que agradecida si alguien tiene algo para aportar, así sea o la charla. Hola, ¿cómo estás? No, que yo he escuchado un montón de veces que, bueno, muchas empresas por ahí en vez de tomarlo como una responsabilidad social empresarial, como que en sí lo usan como marketing. Y se ha visto un montón de veces que en vez de ser realmente responsable, lo usan más para hacer publicidad que otra cosa. ¿Puede ser esto también así? Totalmente de acuerdo. Un poco con lo que comentábamos del greenwashing, ¿no? Digo, hay algunas empresas que en pos de la responsabilidad, en realidad, responsable serían otras cosas, ¿no? Responsable sería cuidar un poco la actividad económica, cómo son los procesos de producción, a quiénes incluimos en el medio, más allá de lo medioambiental, ¿no? Pero digo, hay un montón de empresas que, por poner un ejemplo, digo, contratan niños y niñas y después tienen toda una campaña de financiación de comunidades que están en situación de pobreza. Entonces ahí hay un poco, ¿no? un desbalance entre qué es lo que está haciendo realmente la empresa como dentro de su actividad económica con qué es lo que dice que hace. El embellecimiento de las acciones de responsabilidad social es muy sencillo y lo mismo es muy sencillo seguir hablando de impacto, 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 impacto y en realidad mi pregunta es ¿cuántos están impactando y de qué manera? Lo que no significa, para cerrar el comentario respecto de lo que proponía Natalia, lo que no significa que todas las empresas que tienen acciones de responsabilidad social empresaria estén haciendo algo que es exclusivamente marketing. Hay algunas empresas que no, que hay algunas empresas que definitivamente tienen una estrategia que contribuye realmente a el desarrollo de comunidades, que contribuye a la promoción de derechos. No es o blanco o negro, hay matices, pero es interesante, como vos mencionabas, Natalia, poder reflexionar sobre esos matices y no pensar que o todo es marketing o todo es brillante y aporta valor. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, por ahí para que Meli descanse un poco, bueno, le comento a los chicos que después de que termine la charla yo voy a subir la asistencia al aula virtual y ustedes van a chequear a ver si están todos o si hay alguno que por ahí faltó, me avisan por favor por mail y yo como la charla queda grabada, chequeo que estén y lo corregimos. Ahora sí, Meli, te dejo seguir. No, quizás si alguna persona más tiene... Yo quizás, hola Micaela, te habla Micaela, quizás quería comentar también que es muy importante que, no sé, como alumnos o como ser consumidores también responsables, no solo desde el lado del empresario, porque el empresario está bajo un sistema que lamentablemente es, o sea, el capitalista y va a elegir siempre, o sea, reducir sus costos para obtener más ganancias. También si empiezan digamos, hacer movimientos y demás para concientizar a los consumidores, que son los que mueven la balanza, los empresarios, eso también, o sea, de alguna forma no se espera que el empresario sea bueno y que diga, wow, vamos a ser responsables, sino que el consumidor cambie el comportamiento del empresario. Entonces estaría bueno también que
O sea, que se nos concientice como consumidores. Nosotros entre comprar un producto más barato o uno más caro, pero, no sé, hecho con responsabilidad, vamos a elegir quizás el más barato, que el que se hizo quizás artesanalmente, que es menos invasivo, o bajo procesos, no sé, que no sea mano de obra esclava ni infantil, que es la más barata. Finalmente elegimos productos más económicos. Y eso también como consumidores, más allá de los empresarios, tendríamos que ponernos las pilas. Creo que también desde esa perspectiva es importante. Sí, totalmente. De hecho, en las últimas décadas, todos los movimientos que tienen que ver con lo que vos mencionás, Micaela, aunque es súper importante, ¿no? El poder pensarnos no solamente como consumidores ciegos, sino justamente como prosumidores, ¿no? Como empezar a exigir a las empresas determinados comportamientos, empezar también a autoorganizarse en algunas comunidades en las que es factible autoorganizarse, empezar a producir y a consumir de una manera más local, y desde luego exigir estándares de calidad que no atenten o que atenten lo menos posible, no solamente con los derechos, bueno, con los derechos civiles que no atenten en absoluto, pero con lo que tiene que ver con lo medioambiental, a veces es un poco más complicado, pero que atenten lo menos posible. Exigir la responsabilidad de las empresas ahí y exigir nuestros derechos como consumidores es parte fundamental del cambio también. Gracias. Gracias a vos. Ahí Tomás te hacía una consulta por el chat. A ver. Tomás, que no sé si querés comentar un poco o no. Hola, buenas tardes. No, lo que habíamos visto de Arcor, que me acuerdo, creo que fue el cuatrimestre pasado, que en cierta forma mandaba, una de las cosas que hacía, me acuerdo, era dar productos al norte del país, a los pobres, que en el fondo por ahí era marketing de esos productos, pero nada, beneficiaba a la gente que lo recibía y nada, pues la empresa daba a conocer sus productos, ¿no? Después creo que daba asesoramiento a otras empresas, no me acuerdo, vimos alguna que otra empresa que hacía esto, y está bueno, desde mi punto de vista, creo que de por sí las empresas son un poco egoístas, pero para bien. Entonces hay que orientar eso para que sirva a la sociedad, pero sí orientándolo. Totalmente. A ver, acá tampoco se trata esto, ¿no? De juzgar accionarios individuales para nada, simplemente de poner un poco en contexto cuáles son las diferentes alternativas también con las que cuentan hoy las empresas y las personas que trabajan en las empresas y demás. Y ahí hay un punto bastante interesante que es, con mi acción, además de, está bien, yo puedo estar generando algo positivo, puedo estar generando algo innovador al mismo tiempo. Por ejemplo, hay una empresa que a mí me gusta mucho, se las comparto para que la miren si tienen ganas, que forma parte de Sistema B, que es una empresa que se llama Arbusta, que lo que hace es capacitar a jóvenes que están en situación de vulnerabilidad en el sector tecnológico y después funcionan como consultora de recursos humanos para insertar laboralmente a estos chicos. Entonces, de alguna manera, digo, esto es una empresa, busca la generación de lucro, no hay otra cosa detrás, más allá de una intencionalidad clara que desde el mismo objetivo de la empresa están buscando al mismo tiempo que la generación de lucro, porque insisto, es una consultora de recursos humanos, al mismo tiempo que esto están tratando de generar inclusión social. Entonces, hay empresas que pueden tomar una decisión de contribuir con alimentos o contribuir con acciones específicas o puntuales a determinadas comunidades y no es para nada desdeñable. Y por supuesto que hay algunas cuestiones que son también de carácter de urgencia que hay que resolver, digo que las personas no pueden esperar 2 años para comer y que es muy importante que haya empresas que estén dispuestas a destinar determinado tipo de alimentos, pero también existen otras empresas que están surgiendo u otras formaciones que están surgiendo que lo que buscan de alguna manera es trabajar desde un concepto un poco más amplio, que ya no es más el de la ayuda, sencillamente, sino el de la transformación. Entonces, ahí me parece que hay un elemento interesante, que no es un modelo sí y el otro no, porque es lo que comentábamos antes. Por un lado, siempre va a existir hibridez de modelos, y por otro lado, en un contexto como en la Argentina, pedir que todas las empresas sean como Arbusta o la que ustedes quieran nombrar, es pedirle peras al olmo, porque justamente hay demasiadas
demasiados temas que discutir y demasiadas cosas para hablar y demasiadas desigualdades que funcionan al mismo tiempo. Hola, buenas tardes. Hola, Pedro. Te quería preguntar por ahí un concepto que he escuchado un par de veces. ¿Qué opinabas de la banca ética? Si la he escuchado nombrar y eso, y que creo que está algo relacionado con el tema. Sí, está totalmente relacionado. A ver, igual, si querés comentarme, porque hay muchas corrientes sobre banca ética, entonces si querés decime vos más o menos qué es lo que entendés y lo hablamos a partir de ahí, porque quizás yo te hablo de algo que no es lo que vos me estás consultando. Claro, claro. No, yo lo tenía como el concepto de, bueno, nuevos sistemas como bancarios que orientan a que el cliente sepa dónde van destinados los fondos que le está prestando el banco, que bueno, esas inversiones sean eh, económicamente o sustentables y bueno, todos esos conceptos están relacionados. Ok, te iba a responder otra cosa, así que qué bueno que te pregunte. A ver, es un tema complejo y polémico, al menos para mí. La banca debiera ser ética, ya desde el vamos. O sea, para mí es como una discusión un poco obsoleta. ¿Qué es lo que pasa hoy con los bancos? Que es una movida de especulación y una burbuja de especulación absoluta. Entonces, si vamos a hablar de banca ética, pero van a seguir siendo los mismos dueños de los bancos y los mismos bancos con los que nos manejamos los que proponen esa banca ética, a mí me hace un poco de ruido, me parece marketing. Honestamente, me parece 100% marketing. Acá te estoy respondiendo desde ya la opinión 100% personal, tampoco es que soy experta en el tema, pero digo, me parece que hay un punto ahí que no se trata de si yo sé o no sé a dónde va la plata, o cuán informada estoy, o cuán transparente es la propia compañía, sino si el sistema que motoriza la actividad económica de los bancos, que hoy por hoy es la especulación financiera, sigue funcionando o no. Si la especulación financiera es lo que produce las ganancias de los bancos, llamémoslo banca ética o llamémoslo banca tradicional, va a ser igual que lo que soy. Otra cosa es, por eso te preguntaba a qué te referías concretamente, cuando hablamos de sistemas alternativos de financiamiento o sistemas alternativos de banca, que en realidad ahí sí yo confío plenamente, son algunos, con algunas teorías sí, con otras teorías no le importa, pero digo, son sistemas alternativos que ya no tienen que ver con depositar mi confianza y los ahorros de toda mi vida o mi salario o lo que sea en una entidad financiera que está específicamente motorizada por la especulación y que ya no está jugando con las cartas, digamos, concretas, ni de las industrias, ni de los servicios, ni de otros productos. Digo, me parece que está como muy imbricado el propio sistema como para poder pensar esto, ¿no? Que las empresas que hoy por hoy son los bancos puedan realmente desarrollar una actividad diferente que la que desarrollan hoy. Después otros sistemas económicos alternativos u otros sistemas más éticos de finanzas y de financiamiento existen hace un montón de tiempo en formato moneda y en formato otras monedas que son sumamente interesantes y que tienen también que ver con la construcción de lazos diferentes a los que yo tengo hoy por hoy con mi banco y vos seguramente con el tuyo. No sé si con eso Genial, muchas gracias. te aclaré o te confundí más. No, aclaraste. Genial. Claro. No sé si alguien más quiere comentar algo o tampoco sé si tenemos que cortar la conversación. No, si quieren hacer unas consultas más no hay ningún problema. Parece que los chicos ya no tienen más consultas o no se animan, no sé, cualquier cosa escriban al chat. Pero Sí, bueno, Meli, antes que nada yo te quería agradecer por este espacio. La verdad es que es un cambio de horario bastante importante, entonces agradecemos que a esta hora estés todavía disponible para nosotros. no, y gracias a ustedes por la invitación. A mí igual me gustaría saber, ahora vamos a hacer algo, vamos a tratar de hacerlo rápido. ¿Están conectados desde la computadora o están conectados desde el celular?
porque me gustaría que, a ver, sé que somos muchos acá participando, y nada, la verdad que me gustaría saber qué les pareció, y quizás por chat es medio difícil. Celular, ok, vamos a intentarlo. Nada, lo que me gustaría, si pueden, si no, no hay problema, es que podamos entrar a esta página, que yo les pongo por acá, que es www.menti.com, www.menti.com. Lo acabo de hacer, así que no tiene ningún título ni nada. Les va a pedir un código, lo voy a escribir en el chat. El código es 85 79 254. Y en un máximo de 3 palabras, quizás que me cuenten qué les pareció, qué se llevan. Pueden poner, fue la peor charla, bueno, en una palabra lo tienen que poner, pero pueden poner, fue la peor charla, es anónimo, no me voy a enterar quién lo escribió, no pasa nada. Las críticas constructivas están buenísimas también. Los bardeos también están bien, así que pueden poner lo que tengan ganas, pero nada, me gustaría que me hagan el favor de compartirme qué les pareció, y si alguno tiene, por supuesto, algún comentario o pregunta o lo que sea, quiere debatir algo más. Hola, yo te voy a pedir que me repitas el código, por favor. Sí, es 85 79 25 4. Muchas gracias. No, Guadalupe, podés escribir solamente una. Tenés un máximo de 3 que te permite, pero si no, puede ser una. Gracias a vos. Y gracias, Lautaro. Estoy leyendo los comentarios del chat y... Meli, yo también quiero agradecerte. Muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, por todo este conocimiento. La verdad que son temas que no vemos mucho en la facultad durante la carrera y bueno, nos permite abrir la cabeza, reflexionar. La verdad que me pareció súper interesante la charla y muy agradecida. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Mer. Ah, con Mercedes nos conocemos hace muchos años ya, ¿no? Bueno, nada, si no tienen, gracias a todos los que están poniendo, muchas gracias. Espero que haya quedado algo al menos. Es un montón de información. Yo pensé que no iba a poder hablar 45 minutos y me di cuenta de que había puesto demasiada información. Pero nada, lo que sí voy a hacer, si quieren, Mercedes y Jessica, les comparto la presentación para compartir con quienes participaron, que ahí no hay problema, y quizás me da esa información para ir revisando. Sí, se lo dejamos en el aula virtual a los chicos para que les quede disponible y la puedan consultar cuando quieran.